Parashá Vayeshev. Nos cuenta el Zohar de una manera muy tajante hasta cierto punto que la Torá no cuenta historias. Y aquí estamos a punto de entrar en la Parashá Vayeshev a una historia muy conocida. Pero constantemente el Zohar, los escritos, nos dicen que no son historias, que son parábolas. Que tenemos que escudriñar el escrito para ver detrás de esas supuestas, y no supuestas porque son historias, pero detrás de esas historias, cuál es el mensaje escondido, y es el que tiene un propósito en nuestras almas. Se establece Jacob después de regresar con sus 12 hijos y su hija. Se establece en Hebrón después de haber muerto su esposa Rachel, que es sepultada en Efrata. Manda a Yosef a Shechem porque tenía una tierra que él había comprado en su retorno de Harán. Sus hijos cuidando el rebaño, pastizales grandes en Shechem, aunque también en Belején había grandes pastizales y estaba muy cerca, pero Jacob tenía su tierra en Shechem y aprovechaba que sus hijos cuidaran el rebaño y que cuidaran la tierra. Mandan a Yosef lo miran, lo toman, lo echan a una cisterna y después pasan algunos comerciantes, unos ismaelitas, unos midianitas y posteriormente lo venden en Egipto. Historia muy interesante, pero nuevamente el Zohar nos dice que la Torá no cuenta historias. Entonces, aquí hay un mensaje detrás de esas historias. Trataremos de abrirlo en esta ocasión. Ojalá y lo logremos. Bienvenidos en esta ocasión, bienvenidos pues a la Parashá Vayeshev. Gracias por sus visitas, gracias por compartir, gracias por sus aportaciones también, por sus mensajes. Los tenemos muy en cuenta. Shalom Alejem. Entonces sí, bienvenidos. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. No abriré mi boca si no es en parábolas. En la Parashá Vayeshev, en un breve resumen, conlleva Bereshit 37:1 al 40:27, Amós 2:6 al 3:8, Mateo 1 del 1 al 6. Y en un breve resumen, en esta Parashá Jacob se establece en Hebrón, un poco más abajo de Jerusalén, con sus 12 hijos. Su esposa Rachel ha muerto, la sepulta en Efrata. Su padre ha muerto, su madre ha muerto, la que cuida a su madre ha muerto. Bueno, una nueva etapa para Jacob. Le ha ido muy mal, 108 años muy malos. Su hijo favorito, Joseph, de 17 años, los hermanos de Joseph están celosos por el trato preferencial que recibe. Le hace un saco multicolor. Shimon y Leví planean matarlo cuando Joseph es enviado a Shechem desde la parte de Hebrón. Muy lejos, por cierto. Rubén, en cambio, sugiere arrojarlo a un pozo con la intención de volver más tarde y salvarlo. Mientras Joseph está en el pozo, Yehudá lo vende a una caravana de ismaelitas. Le cuento todo esto como un breve resumen. Los hermanos manchan el saco especial de Joseph en la sangre de un cabrito y se lo muestran a su padre, haciéndole pensar que su más querido hijo fue devorado por una bestia salvaje. Yehudá se casa y tiene 3 hijos. El mayor, muere joven y sin hijos. Y su mujer, Tamar, es dada en matrimonio a su segundo hijo, Onán. Onán peca al derramar su simiente y también muere joven. Yehudá no quiere que Tamar se case con su tercer hijo. Determinada a tener un hijo de la familia de Yehudá, Tamar se disfraza como una ramera y seduce a Yehudá mismo. Más tarde, Yehudá se entera de que Tamar está embarazada y la manda a matar por infidelidad. Pero cuando ella muestra ciertos objetos personales que Yehudá dejó como garantía de pago, él admite que efectivamente él es el padre. Tamar tiene 2 hijos, Perez, ancestro del rey David, y Seraj. Joseph, regresando al inicio de la Parashá, es llevado a Egipto y vendido a Potifar, el ministro encargado de las carnicerías del faraón. Yahweh bendice en todo lo que él hace y pronto es nombrado encargado de las propiedades de su amo. Sin embargo, la mujer de Potifar lo acosa últimamente denunciándolo. En prisión, Joseph se encuentra con el maestro de coperos y maestro de panaderos del faraón, ambos encarcelados por el rey. Los dos tienen un sueño
que Yosef interpreta: en 3 días les dice, el maestro de coperos será liberado y el maestro de panaderos será ahorcado. Yosef le pide al maestro de coperos que interceda por él ante el faraón. Las predicciones de Yosef se cumplen, pero el maestro de coperos se olvida de Yosef. Entremos entonces a los temas. Yosef, le he hecho un breve resumen. Shechem, Samaria, la venta de Yosef, Yahudá y Tamar, Pérez y Seraj, y Yosef en la cárcel, y finalmente el copero y el panadero. Pongamos entonces nuestra cita del escrito, y quiero hacer énfasis en varios puntos. Esta es la versión en español, la traducción, que es muy buena. Es muy bueno, pero hay un punto que el escrito que nos dieron, o que dieron allá en la época de Moshe, no es un escrito para ser traducido. En todo caso, se tendría que tener como base este escrito y explicárselo a las personas en su idioma que estos tuviesen. ¿Por qué? Bueno, porque este escrito son solamente claves o acontecimientos escondidos. Cuando se traduce, el escrito pierde su finalidad. Por ejemplo, y lo vamos a explicar más adelante, pero por ejemplo, aquí inicia con el nombre de Jacob. Dice que Jacob peregrinó por la tierra de su padre, en la tierra de Canaán. Esta es una clave. Por ejemplo, Canaán, si lo traducimos, si lo minimizamos y pensamos que es en la parte de abajo, podemos pensar que lo que es actualmente el Estado de Israel. Teniendo en cuenta entonces, y muy importante, que el pueblo de Israel se le llamó cuando volvió a tomar otra vez efecto en el 1948. Nunca en el escrito lo llama como Israel, ya que Israel se refiere específicamente a Jacob y después o posteriormente a sus 12 hijos, no a la tierra en sí, pero le quisieron llamar Israel. El escrito siempre le llama la tierra prometida, siempre le llama la tierra que fluye leche y miel, pero también, y así se le llamó, Canaán. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque esto es una clave. Canaán significa tranquilidad. En su esencia significa tranquilidad. Entonces nos dice que Jacob, finalmente, después de tanto tiempo de haber estado en Harán, regresa a la tierra donde murió su padre, que es Canaán. O sea, Jacob regresó donde su padre tuvo tranquilidad. Qué cosa contraria. Jacob no tuvo ni tranquilidad en el lugar donde debería de haber tenido tranquilidad. Y le señaló esta importancia de Canaán. Pero fíjese que aquí nos sigue hablando de Jacob, que iba a entrar a la tierra llamada de tranquilidad. Yosef, su hijo, aquí menciona las Toledot, las descendencias. Y si el texto siguiera su parte lógica, diría que tuvo 12 hijos, porque en realidad tuvo 12 hijos y una hija. Más allá que si no se contase la hija. Pero aquí nos dice la descendencia, el Toledot, Jacob. Estas son las descendencias o las generaciones de Jacob. Y solo menciona a uno, a Yosef. Su hijo de 17 años era un pastor. Pero siguiendo ya el escrito, aquí cambia. Dice Israel, ya no es Jacob, aquí ya le llama Israel, y nos dice que amó a Yosef por sobre todos sus hijos, porque era el hijo de su ancianidad. Pero, cosa contraria, aquí dice ancianidades porque está en plural. Si vemos nosotros aquí, el texto im, la terminación im de Saken, Sakenin, hijo de sus ancianidades. En español nos dice hijo de su vejez o de su ancianidad. Julo dice Beashali Ketonet Pasin. Aquí nos dice que le hizo un manto de mangas cortas. Así nos dice. Ahora, esto es un código, esto es un código, esto es un código, esto es un código. Entonces, tenemos que tener como base que estas son solo, cosas guardadas, que tenemos que entenderlo. Y que si entonces lo vamos a explicar, lo explicaríamos en español porque es nuestro idioma.
Y déjeme decirle, contarle y hacerle esta anotación. Este es el mismo escrito que le acabo de mencionar. Aquí dice Vayeshev Jacob, Beeres Megurí, Abija, Beeres Canaán, lo que le acabo de explicar. Pero que este escrito es un escrito de otro mundo, por usar esos términos. ¿Por qué de otro mundo? Bueno, porque este fue traído o fue Moshe a traerlo a otro lugar. Estas son instrucciones diferentes. Si nosotros las traducimos como cosas cotidianas o normales, pierde su esencia. Además que lo bajamos a un nivel terrenal, siendo que este no es de un nivel terrenal. Bueno, y más aún, si lo traducimos en español, que es nuestro idioma, y de ahí lo explicamos como si fuese real lo que nos está diciendo, cosa que en su origen son solamente claves. Y le voy a explicar algo. Entremos entonces, y tuve que hacerle esta explicación porque cuando vino el Mesías hace aproximadamente 2000 años, enfatizó mucho que estos eran códigos. Bueno, usamos la palabra códigos, pero él utilizó la palabra mashal, o en español, parábolas. Y realmente los ancianos nos dicen que la Torá es una parábola, que hay que leerla de una manera y entenderla de otra manera, que en cada palabra lleva un mensaje oculto. De hecho, los cabalistas nos dicen, hay de aquel que piense que la Torá es un libro de historias o un rollo de historias. No es un libro de historias, son cosas escondidas. Y el Mesías, bueno, le digo el Mesías y haciendo énfasis porque en forma personal y por lo escrito y lo visto en los escritos, creemos, o al menos en forma personal, yo creo en el Mesías. No en una religión, porque lo hemos visto en diferentes partes del escrito, tal y como él lo dijo. Escudriñen el escrito. Pero cuando dice el escrito, él no dijo lean la Biblia. Escudriñen, busquen, abran esas claves que están impresas ahí en el rollo. El rollo habla de mí, lo dijo bien claro. Le dejo saber esto por si usted no cree, bueno, ese no es asunto mío. Mi trabajo hasta cierto punto es abrir estas palabras que nos dejó. Y lo estamos intentando, en ocasiones no lo logramos, en ocasiones pues nos deja ver ciertas cosas. Pero él dijo esto y es muy difícil entender esto, pero más que difícil, aceptarlo. Nos dice aquí en hebreo, y esta es una porción del Brit Hadashah en Mateo 13:34. Este es en hebreo, pero el Brit Hadashah está en arameo. Pero tomé esta porción en hebreo. En otra ocasión estaremos tomando porciones del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, pero en su idioma, en arameo. Y de ahí entonces lo explicamos, si el Creador lo permite, en nuestro idioma, en español. Ya que nos dedicamos a eso, entonces, a explicar en español. Déjeme decirle algo más. No solamente que creemos, o yo creo en la forma personal, en el Mesías, Yeshua, el que vino hace aproximadamente 2000 años. Y claro, como dice el escrito, no me avergüenzo porque lo he encontrado en el rollo. Pero además que no es poco el tiempo que llevamos escudriñando esto. Déjeme decirle, lo digo de una manera muy honesta. Yo no soy judío. No trato de imitar a los judíos. No juego a disfrazarme de judío. Sé muy bien lo que dice el escrito y lo hago desde ahí, desde el escrito. No desde los líderes, no desde los rabinos, sino desde el escrito. Porque el Mesías dijo escudriñen el escrito. Nuevamente lo repito, él no dijo sigan a los rabinos. Si acaso nos dijo a los líderes en cuanto que estén leyendo la Torá y le expliquen, oigan lo que ellos hablan, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces déjenme leerle esto.
Edekol Elek Dabar Yeshua. Dice, habló todo esto Yeshua. Lejamón Haam al pueblo Bemashalín. Aquí está. Y esta Bemashalín son parábolas. Y claro que si lo decimos en español, bueno, es parábolas. Parábolas son historias. Dice, Ubelí Mashal lo dabar aligen. Y sin parábolas, Ubelí Mashal lo no dabar. No hablaba a ellos. Entonces tenemos que ir cerrando un poquito nuestro camino de enseñanza, y de ahí que el camino es muy angosto, porque tenemos que sujetarnos a un cuadro estipulado, pero esto es raro y es muy exigente también, que todo lo que habló Yeshua lo dijo en parábolas. Y entonces ya nos mete a otro tipo de cuadro, porque si pensamos, o cuando hablamos o leemos el Brit Hadashah y nos dice, por ejemplo, Elí, Elí, lama sabactani, no podemos pensar que le estaba implorando al Padre o que se estaba quejando, sino que si él dijo Elí, Elí, lama sabactani, es que él entonces estaba abriendo su boca, y él la estaba abriendo en parábolas. Y si él dijo Elí, Elí, lama sabactani, es que habría que entender qué mensaje nos estaba dando. ¿Se estaba quejando? No. Este Elí, Elí, lama sabactani es una referencia directa al Salmo 22. Los conocedores de los escritos en ese momento tendrían que haber entendido no que se estaba quejando, no que le estaba pidiendo ayuda a Eliyahu, sino el entendido iba a entender y dijo, a ver, está diciendo Elí, Elí, lama sabactani. El estudioso automáticamente diría, es el Salmo 22. A ver, nos está diciendo toros, que estaba rodeado de toros, y nos está diciendo que lo vamos a colgar y que va a morir. Si hubiesen entendido, hubiese cambiado la historia. Para bien, no lo sabemos. Pero eso es lo que nos está diciendo el escrito, que él no iba a hablar si no es en parábolas. Por ejemplo, cuando él dijo, mi padre y yo uno somos. Lo dijo así, pero entonces, ¿qué hay detrás de eso si eso es parábola? Porque entonces nos vamos a cerrar y decir, no, es que algunas cosas son parábolas. La parábola de Lázaro, por ejemplo, la parábola de la perla perdida, la parábola de la semilla, del sembrador en todo caso. Y decimos, si lo demás no es parábola, el asunto que él dijo. Bueno, aquí, ¿por qué hablo en parábolas? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, abriré en parábolas mi boca. Mire, este es el punto. Rebosaré o enseñaré cosas escondidas. Pero mire lo que nos dice aquí. En español nos dice cosas escondidas desde la fundación del mundo. En hebreo difiere mucho. Japataj, abriré, bemashal, mi boca. Aquí, mi boca. Javiá, hidot o hidot, menikeden. Cosas desde un lugar llamado Kedem. Y este Kedem es muy importante. No es mundo, no es desde la fundación del mundo. Este Kedem es una puerta dimensional o espiritual, como usted quiera llamarle, que nos dice el profeta que esta se llama la puerta oriental, así la traducen en español, pero no es puerta del oriente, del punto referencial del oriente, de los puntos cardinales. Este Kedem es la puerta por donde vienen las bendiciones, la puerta por la cual se va uno a aquel lado, al infinito o al paraíso, lo que uno quiera llamarle. Dice el profeta que es la puerta del Kedem, la puerta que se dirige hacia el oriente, el Kedem, estará cerrada los 6 días y solamente se abrirá en los días de Shabbat y en los días de Rosh Hodesh. ¿Por qué? Porque esta puerta de aquí, más bien de esta puerta se derivan o se extraen bastantes bendiciones. Y él nos dice,
cuando yo abra mi boca, lo voy a hacer en parábolas, porque les enseñaré, detrás de estas mashal, o detrás de estas palabras que yo hable, les enseñaré cosas que están escondidas allá, en esa puerta llamada Kedem, o esa dimensión llamada Kedem. Por las vocales también podría llamársele el Kadán, la puerta del origen. Déjeme explicarle entonces esto, que tiene mucha relación, pero voy a empezar desde aquí. Esta es una parábola, lo que yo le vengo diciendo, pero recuerde que estamos en la Parashá Vayeshev, solamente que estoy haciendo esta comparación de parábolas. ¿Por qué? Porque entonces Vayeshev es una parábola, y esta es una parábola. Y vamos a ir entendiendo un poco. Nos dice aquí, bueno, comenzó al pueblo a decirle esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó al labrador y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo envió un siervo a los labradores para que le diese el fruto de la viña. Mas los labradores le hirieron y enviaron vacío. Manda a un personaje. Volvió a enviar a otro personaje y también lo hirieron, lo afrentaron. Volvió a enviar al tercer personaje, mas ellos también le echaron herido. Entonces el dueño de la viña, del Kerem, aquí no está, aquí difiere la palabra, dice Hu Sofir Laam el Hamashal Hase y Shehad Nasa Kerem. Aquí tiene un Kerem, una viña. Aquí en esta parte, en el 13, que está aquí señalado, nos dice Amar Baal Hakere. Entonces el dueño de la viña, Ma Asha, ¿qué haré? Él dijo, Ma Asha, ¿qué haré? Y dijo, bueno, Ashalach ed Bene Yanuhin, voy a enviar a mi hijo amado. Así está. Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando éste vieren, tendrán respeto. Mas los labradores viéndole pensaron entre sí, diciendo, este es el heredero, vengan, matémosle para que la heredad sea nuestra. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues hará el Adón de la viña o del Keren, el Baal Keren? Aquí nos dice, ¿qué hará el Baal Keren, el dueño de la viña? ¿Por qué le estoy mencionando esto? Porque esto suena muy similar. Déjeme, se lo voy a interpretar, que no está escrito. Después, esto se lo reservo para más adelante. Dice entonces que dijo Jacob o Israel, de acuerdo a la enseñanza que estamos tomando, que es Vayeshev. Entonces Israel dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi Yosef a sus hermanos. Sus hermanos no estaban actuando de una manera buena y Yosef le dijo, a ver, mis hijos no están caminando acorde a las enseñanzas que les he dado. ¿Qué haré? Dice, le voy a enviar a mi hijo amado. Voy a enviar a mi Yosef. Quizá cuando a este lo vean, tendrán respeto, porque es mi hijo amado. Porque al ver a Yosef, es como si me viesen a mí. Mas los hermanos le vieron y pensaron entre sí diciendo, este es el soñador, aquel que dice que lo vamos a respetar y adorar. Vengan, vamos a matarlo para que no se cumplan los sueños y la heredad que le iba a dar mi padre sea nuestra. Lo echaron en un pozo vacío y le mataron. Bueno, pero aquí se empalma otra. Aquí se empalma la otra parte. Déjeme entonces le reinterpreto otra vez. Entonces Yahweh Elohim, el dueño del mundo, dijo, ¿qué haré? Ya que mis demás hijos que están en la tierra no están caminando acorde a mi escrito. ¿Qué haré? Y dijo, enviaré a Yeshua. Quizá cuando éste lo miren, van a tener respeto. Mas los religiosos de este mundo, cuando le vieron, pensaron entre sí diciendo, este es el hijo. Vengan, vamos a matarle para que no se cumpla la profecía. Y lo sacaron, lo colgaron, lo echaron en el sepulcro, lo mataron.
¿Qué pues hará Yahweh? Al final, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su... Es interesante, dará su vino. Aquí le estoy mostrando 3 aspectos. Ahora, vamos a trabajar en esto porque es la parashá. Nuevamente tomamos el texto, e Israel. Hace un momento yo le mencioné que decía Jacob, ahora cambia. Ahora ya no dice Jacob amaba a Joseph, ahora dice Israel amaba a Joseph. ¿Quién es Israel? En esta ocasión le voy a enseñar algo muy raro que no se enseña mucho, pero Israel es esta línea, que en la Kabbalah se nos dice que es Israel Sabá e Israel Tebuna. En todo caso, el Padre y la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, si así se le quiere llamar. Entonces nos dice que estos dos, el Padre y la Ruach HaKodesh, que este es llamado Israel. Y entonces, ¿por qué acá se les llama a los hijos Israel? Bueno, cuando está un ser humano aquí en la tierra y este se une al Padre y a la Ruach HaKodesh, en ese momento el Creador le llama mi primogénito, Israel. Le dejo saber entonces que esto no se trata de una religión, no se trata de una secta, no se trata de un grupo, sino que esto es muy, pero muy abierto. Y esto es lo que en realidad nos ayuda a entender cuál es nuestro propósito. Que no llegamos aquí para estar en una sinagoga, que es bueno porque aprendemos. No estamos aquí para llegar a ser una iglesia, sino entender el propósito. De hecho, no necesitamos una sinagoga para acercarnos al Creador, ni una iglesia. Bueno, ni un pastor, ni un rabino. Que ocupamos estudiar el escrito, o en todo caso, que alguien nos enseñe el escrito de cómo conectarnos con nuestro Creador. Es todo lo que se necesitaba. Y un ejemplo es, por ejemplo, bueno, el Creador apartó una tribu, pero la tribu era solamente para prepararles el camino para que ellos se presentaran delante de él. No íbamos o no se iba en aquel momento con el sacerdote y le decía, yo quiero que tú me ayudes, decía el Kohen Gadol, traía su ofrenda, su diezmo y decía, mira, déjalo aquí, yo lo voy a recoger, yo me encargo de todo esto, pero tú ponte delante del Creador y habla con él. No eran intermediarios, ningún intermediario. De hecho, no hay intermediarios. Y no choca, porque el único intermediario en esta mashal o en esta parábola es Joseph, refiriéndose a esta parte, que es el único camino que nos llevaría aquí, a Israel. Pero déjeme leer. Israel Ahab es Joseph. ¿Quién es Joseph? Joseph son estos lados, aquí. Que este es el único camino de aquí que estamos nosotros para llegar al Padre o a la Ruach HaKodesh. No hay otra forma, sino que tenemos que cruzar a través de Joseph. Pero a ver, es una parábola, no es Joseph, es el Mesías. Pero déjeme decirle algo, porque en la Kabbalah, cuando no se reconoce al Mesías, pero se reconoce o no se reconoce por ignorancia, no porque no esté ahí, no se reconoce por rebeldía, no porque no se encuentre en el escrito, no se reconoce por suposiciones, porque piensan, a ver, como un padre y es un hijo y un hijo es un padre, eso no se razona, se entiende. ¿Quién es el Padre? Este es el Padre. ¿Quién es el Hijo? Esto es el Hijo. ¿Quién es el pueblo? Este es el pueblo. Y nadie llega al Padre si no es a través del llamado Hijo. Hacemos esta ascensión. Bueno, aquí nos dice, amaba más a Joseph que a todos sus hijos. A Joseph, a este Joseph. Pero aquí viene algo también muy importante cuando no sabe el escrito. Le digo esto porque es interesantísimo todo esto. Nos dice que en el día de Shabbat, mire, en el día de Shabbat, el hijo dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí la tierra es llamada mujer, es llamada la novia o es llamada Rachel. Aquí es llamado Jacob, o es llamado Joseph, o es llamado Yeshua. Este es el padre y esta es la madre. Deduciéndolo o resumiéndolo.
Yeshua deja en el Shabbat y en las fiestas, Yeshua deja a su padre y a su madre y se une a la tierra. Así de sencillo. Pero difícil de creerlo porque han metido otro tipo de enseñanza que no es acorde a la Torá, pero que además no toman de fundamento la Torá. Son puros argumentos de que lo dijo tal rabino, de que lo dijo tal líder y que este sí es judío, judío. El escrito no me habla de judío, judío. El escrito no me habla de nadie. Solamente de que yo conozca esta intersección, cómo se trabaja. Pero siguiendo esto, un poquito el texto, tomé esto porque, mire, tomando esto como base, este es el Padre, esta es la Madre, este es el Hijo. Y estos somos nosotros, que aquí es el nombre de Yahweh. Yod, Hei, Wab. Si lo quiere pronunciar Yahweh, hágalo. Si lo quiere pronunciar Yahvé, hágalo. ¿Cómo se pronuncia? El asunto no es pronunciarlo. El asunto es entender la proyección del nombre. Ya que este nombre nunca está estático. Un solo día de los 365 días del año, un solo día está estático de esta manera. Yod, Hei, Wab, Hei solamente lo encontramos el 1 de Aviv. Las primeras 24 horas, bueno, ni las 24. De 1 a 24 horas ya empieza a moverse el nombre. Entonces es importante, no sabemos si es importante, hágalo. Pronúncielo como usted quiera, de acuerdo a la escuela que usted vaya, puede pronunciarlo, no hay más ni hay menos, ya que solamente pues entre 1 y 24 horas está estático de esta manera, Yod, Hei, Wab, Hei. De ahí en adelante, los 364 días restantes está permutando, está moviéndose, está emanando diferentes bendiciones. Decir yo que así se pronuncia, es decir que entonces no se mueve y que está muerto. Y eso no es cierto. Pero le dejo saber así, son cuestiones de estudio, ni siquiera de imposición, solamente de muestra. Yod, Hei, Wab, Hei. El Padre, la Madre, el Hijo y nosotros, o la novia. Bueno, teniendo este cuadro, vamos a ir un poquito más adelante, porque se nos fue ya el tiempo. ¿Qué nos dice aquí? Hijo de mi ancianidad. Yo le comenté hace un rato que aquí dice hijo de mi vejez, mas sin embargo en hebreo en singular es seken o saken, que es anciano. Pero aquí está en plural y dice sakenin, dice ancianidades. Y lógico que no haya ancianidades. Esto es una clave. Vamos a ver la clave y vamos a usar por esta ocasión los números. Los números o la gematría es un recurso. No lo es todo, por supuesto, porque en ocasiones hay que cambiar la posición de las letras. Hay bastantes recursos. De hecho, en la gematría hay al menos 8 formas de sacar la numeración. La numeración pequeña, la grande, la advash, bueno, son 8. Son métodos, son herramientas para trabajar el escrito. Si lo queremos entender, tal y como nos los dejaron saber que son secretos. Si lo quiero traducir, bueno, me evito todo esto. Y además, puedo decir, no es que a lo mejor se equivocó, porque no es ancianidades, es anciano, pero aquí diría ancianos, sakenin. Y aquí no se traduciría, no tiene sentido en español. Por ejemplo, diría, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos por ser el hijo nacido de sus ancianos. Y si lo tomamos ancianos, quería decirse entonces sus maestros. ¿Y por qué maestros? Bueno, vamos a ver aquí. La palabra sakenin con una numeración de 207. Hay otra palabra, de hecho hay otras 2 palabras similares con la misma numeración. Ras, que significa secreto, y Or, que significa luz. Entonces, era el hijo, Joseph, era el hijo que le había transmitido los secretos o que tenía los secretos. Pero le vuelvo a repetir, ¿quién es Israel? Es el Creador mismo. ¿Y quién es Joseph? Es su Mesías. ¿Y qué le transmitió? Los secretos. Ahora, ¿qué secretos le transmitió? Estamos aquí viendo 2 posiciones, viéndolo como Joseph y viéndolo como Yeshua. Por ahora me voy a centrar en uno para no confundirlo. Y vamos a tomarlo como que es Joseph, teniendo en cuenta que por detrás no es Joseph. Pero vamos a ver aquí que sakenin también es un acrónimo. Y sakenin es 5 tratados de lo que posteriormente se le llamó el Talmud o la Torá oral. La Sayin el tratado de Seraim.
la Kov del tratado de Kedoshim, la Nu del tratado de Nashim, la Yod del tratado de Yeshuot o de Nesikim y la Mem del tratado de Moedim. Esto, por supuesto, esto lleva bastante tiempo estudiarlo. Esto se refiere a las semillas. De ahí que entonces Joseph fue experto y lo pusieron de vicefaraón porque sabía cómo almacenar las semillas de la hambruna que se venía. Recuerde que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Joseph sabía muy bien por qué. Porque entonces Jacob, digámoslo así, en esta parte baja de la parábola, Jacob le había enseñado todo lo respecto a las semillas. Le dijo, mira Joseph, esta semilla se almacena de esta manera para que no se te eche a perder. Esta semilla la siembras en tal etapa para que crezca bien. Esta semilla, y así, este es el tratado de las semillas. Y Joseph, almacenó, se imagina que no se echó a perder el grano durante 7 años. Pues tenía que estar muy bien resguardado y habría que tener un método. Joseph conocía. Saquenín entonces no es hijo de mi ancianidad, sino sería hijo de mis enseñanzas. Anciano sería enseñanzas. Diría, Kadoshim, esto es con respecto a los sacerdotes. Y cuando Joseph llega a ser vicefaraón, le dijo, ningún sacerdote va a trabajar. Nadie es esclavo. Que sea sacerdote, todos ellos son libres. Y la tribu de Leví, más aparte otras sacerdotes de otras creencias allí en Egipto, ellos eran libres, jamás fueron esclavos. Los Neshim de las mujeres, los Nesikim, los juicios, los Moedim, las fiestas. Esto es lo que sabía Joseph. No era hijo, le vuelvo a repetir, de su vejez, sino era hijo de sus enseñanzas. Esto posteriormente, o aquí es cuando estudiamos la Torah oral o el Talmud. El Talmud es impresionante. Y tenemos que ver también el Talmud como una parábola. No es todo lo que dice. Tenemos que entender. Es interesante ver que los rabinos escondieron muchas cosas y ahora lo entiende uno. Los rabinos no andaban buscando estudiantes. No andaban llamando a la gente, vengan y congréguense y les voy a dar clase. No, tenían alumnos, es cierto, pero les enseñaban las cosas boca a boca, de maestro a estudiante. Y hay cosas que no les enseñaban. En ocasiones leemos el Talmud y decimos, a ver, rabino, pero si tú sabes esto, ¿por qué no lo dices explícitamente? Y hay partes del Talmud que solo hacen alusión y no lo dejan abierto. Y tienen toda la razón. Ahora, vamos a seguir un poquito porque se nos ha ido el tiempo. La otra parte, ya vimos esta palabra, saquenim, que no es lo que vimos. Vamos a ver la otra parte, pasim, o ketonet pasim. Esto se ha traducido como un manto. Manto delgado, manto de colores, un manto de lana, o de lino fino, o un manto preciosísimo. Entonces, la Torah nos dice, no es manto. Entonces, ¿qué es? Son los acontecimientos. Bueno, a ver, explícamelos. Bueno, me diría el escrito. Mira, la palabra pasim es un acrónimo de lo que le iba a acontecer a Joseph. Israel amó a Joseph más que a todos sus hijos. Le enseñó bastantes secretos que habría que abrir, pero también a Sabe que le hizo saber cómo serían los acontecimientos. Jacob le dijo a Joseph, o Israel le dijo al Mesías, o Israel le dijo a Joseph, mira, pasim no es un manto bonito. La pev es que te van a vender. Primeramente te van a vender a los midianitas o a los mercaderes, a los ismaelitas que pasaban por ahí, después se lo venden a los midianitas y al último se lo venden al Potifar. Joseph, te van a vender, pero es necesario que te vendan 20 monedas de plata. Es interesante todo esto porque tenemos que abrir un poquito más la conciencia y empezar a ¿qué me está hablando? ¿Dónde he escuchado esta otra enseñanza? Bueno, pasim son las 4 ventas que le hacen a Joseph para llegar a Egipto. Digamos, ya entendí. No has entendido. Porque pasim es otro acrónimo. La pev equivale a 80. Le dijo Israel a Joseph, vas a gobernar 80
años. Y entonces, si gobierna 80 años, tomamos los números de aquí mismo y diría, bueno, a ver, aquí tenemos 80 años que gobiernas y vas a vivir 110 años. De acuerdo a la palabra Pasin, la PEF es 80 y las letras restantes es 60, 10 y 40. 60 y 40, 100 y 10, 110. Yosef, vas a vivir 110 años. Vas a comenzar a gobernar a los 30 años. 10, 20, 30. Vas a comenzar a gobernar a los 30 años y vas a gobernar 80. En total tu vida son 110 años. Bueno, muy impresionante. Esto y toda la Torá son solamente claves. Por eso yo le mencionaba y le hice énfasis con que esto es una mashal. Israel, Ahab, Yosef, Mikol, Banae, Kiben, Sakenin, Hulo, Beashalo, Ketonet, Pasim. El padre amó mucho a Yosef y le enseñó todos los secretos y le hizo conocer las crónicas de su vida, lo que le iba a acontecer. Yosef entendió bien el asunto. Cuando posteriormente, en la próxima parashá, se encuentra con sus hermanos, les dice, ustedes no me vendieron. Era necesario que así aconteciera. ¿Por qué? Porque estaba escrito que yo iba a bajar 17 años, 13 años tendría que prepararme, porque a los 13 años es lo que se le llama el bar mitzvah, la preparación de un joven, 13 años de preparación, y entonces a los 30 tendría que gobernar por 180. Les dijo, no se preocupen, ustedes no me vendieron, ustedes no hicieron nada, ya estaba escrito, ya estaba delineado en el escrito lo que yo iba a pasar. Ahora, al hablarle esto, automáticamente tenemos que referirnos al Mesías, porque el Mesías pasó lo mismo. Él entra a este mundo y está 30 años preparándose, así, 30 años. Y lo mismo que Yosef, a los 30 años comienza él a trabajar. Él trabaja 3 años y le acontece eso. Pero también el Mesías fue llevado a Egipto. Esto de una manera metafórica. ¿Por qué? Porque le sucedió lo mismo a Yosef, que en la próxima parashá lo vamos a ver. A Yosef, allí en Egipto, no se llamaba Yosef. De hecho, sus hermanos no lo reconocieron. Él se llamó Sefat Panea. Y también al Mesías. Cuando lo sacan de Israel o de su tierra o de su esfera, ya no se llamó Yeshua. Acá afuera le pusieron Jesús e infinidad de nombres. Y sus hermanos no lo conocen. Pero es necesario que no lo conozcan. ¿Por qué? Porque él mismo se dará a conocer a ellos. Les dice Yosef, después ya cuando llegan, Ani Yosef. Yo soy Yosef. Y el profeta nos dice lo mismo. Que en aquel tiempo final van a decir, ¿y quién te hizo esas heridas en tus manos? No se preocupen. Les va a decir Ani Yeshua. Sí, pero tú te llamas Jesús. Bueno, así me pusieron en el sistema, fuera de la tierra. Lo que les dijo Yosef. Tú eres Senaf Panea. Sí, así me pusieron aquí. Pero en realidad yo soy Yosef. Soy su hermano. Lo mismo que el Mesías va a decir. Es interesante estas parábolas. Que sea de gran bendición y que sigamos nosotros escudriñando. Y teniendo como base siempre el escrito. Más allá de suposiciones, del yo pienso, de que me revelaron esto, soñé esto. Seamos serios, plantémonos y escudriñemos el escrito. Ojalá que en realidad pueda hacerle de algún beneficio estos estudios. Y gracias por estar con nosotros. Comparte estos estudios a más personas. El Creador los va a ir jalando, los va a ir llamando. Y mire, tal vez esto no es tan usual. Poner el escrito y empezarlo a abrir, porque es más fácil hacer alusiones y ponerse a gritar y sacar deducciones y que dijo tal persona. Eso es muy fácil.
pero ponerse a abrir el escrito no es muy común ahora, pero estamos comenzando. Esto viene más adelante, cuando ya la gente no les va a creer nada si no se lo muestra con el escrito. Ahorita nos creen muy poco, pero eso no es importante. Lo importante es seguir trabajando y escudriñando el escrito. Shalom Aleichem y bendiciones.